Soy propietario de un taxi hace 5 años, hace un año aproximadamente le puse el hidrógeno vehicular me puse a investigar, a indagar cómo era este combustible y me di en la tarea de probarlo yo mismo. Contacté al señor Wilson Osorio, él me corroboró los datos que yo había conseguido. En un principio el carro le destapaba la culata al motor y el carro se veía totalmente sucio. Con el hidrógeno uno destapa la culata del motor y el carro es limpio. Reduce CO2, el gas, las revisiones de técnico-mecánica. Cuando lo llevo, el muchacho me dice, ¿qué le tengo puesto? Y yo le digo hidrógeno. Yo le pregunto que por qué, y me dice que porque el carro me bota cero en contaminación. Aparte de eso, el ahorro en combustible es casi el 40-50%. Aquí el señor Wilson le dice a uno que es el 30%, es mucho más dependiendo cómo tenga uno el mantenimiento del motor a toda hora. Se me aumentó los cambios de aceite, es decir, uno cambia en un taxi un aceite cada 5 o 6 mil kilómetros, que son en 20 días, yo se lo estoy haciendo cada 4 meses. Me está dando un ahorro casi de 200-300 mil pesos, me estoy ahorrando ahí en un tiempo. ¿Por qué? Porque son 20-25 mil kilómetros que me estaba ahorrando el aceite, y cuando lo cambio el aceite sale como si se lo hubiera echado hoy mismo, como se dice el cuento. En cuanto a las bujías, un carro de estos se tiene que sincronizar cada 50 mil kilómetros. Yo no sincronizo el carro para nada, usted le quita las bujías al carro, es como si se las acabara de colocar también. En cuanto a la potencia, dicen que la potencia aumenta un 15-20%, es verídico. El carro, usted no necesita, un ejemplo, que usted va a alta velocidad y frena un momentico, usted no tiene que devolver el cambio del carro, sino solo acelerando el carro se siente la potencia del hidrógeno como combustible. Otra cosita, en cuanto al ahorro de combustible, como ya lo mencioné, es casi el 50%. Yo le echaba en el turno que yo le hago al carro, eso eran 60-70 mil pesos de gasolina, bajé a 30-35 mil pesos. Son detallitos que la gente no lo ve, pero con el tiempo se da uno cuenta. Mi carro tiene ya casi 500 mil kilómetros y no ha sido reparado la primera vez. Aparte de eso, doy testimonio que lo puede revisar un mecánico y el carro está estándar, está 1A, me lo pueden revisar cuando quieran. Aparte de eso, el señor Wilson me dice a mí que si yo le monto otro generador, automáticamente el carro me va a mejorar mucho más. Yo solo tengo uno, el ideal es meterle otro. Tengo como un año con este sistema y me ha parecido la berraquera. Antes de metérselo, yo había indagado el gas natural. ¿Qué pasa con el gas natural? El gas natural es un combustible caliente, el hidrógeno es un combustible frío. Las culatas de hoy en día son para trabajar con combustible frío. Por eso del gas natural es una economía falsa. Lo que la gente ahorra en gas se lo tiene que meter al carro en 3 años, que son 4 o 5 millones de pesos, que no es un ahorro. Y aparte de eso, mucha gente tiene que cambiar la culata y ir a comprar culata nueva. Ustedes miran mi carrito, está perfecto, está aprobado. Entonces, yo aquí a don Wilson estoy agradecido con él, porque gracias a él voy a hacer otra cosa, la conversión. Ni siquiera es una conversión porque el carro trabaja con gasolina a la par. Eso es una gran ventaja. Gas natural no, gas natural tiene que convertirlo, tiene que instalar un sistema en el baúl, le quita espacio al baúl, no se le hace ninguna modificación al carro, lo único es un tanquecito de agua, como un auxiliar de agua que trae, y eso lleva un filtro para filtrar las impurezas que recoge, porque siempre y cuando las impurezas que recoge el agua se quedan en ese filtro, y la ventaja es que el filtro tampoco hay que vivirlo cambiando, sino tiene un depósito que uno le quita el taponcito y ahí por ahí salen los residuos, pone uno el tapón y el carro sigue trabajando normalmente. Tiene cuando pasa algo, uno automáticamente se da cuenta que es lo que le está fallando al sistema, y el sistema falla por un taponamiento de alguna impureza que le quedó, pero uno se da cuenta enseguida porque se siente que el carro empieza a consumir más combustible y empieza la potencia como a molestar. Pero eso lo arregla uno en cuestión de 2-3 minuticos, el carro no lo deja uno varado. Se le llega a acabar el hidrógeno como tal, automáticamente él sigue trabajando con gasolina.
La autonomía del tarrito es más o menos para 350, 400 kilómetros porque yo ya lo he probado. Otra cosita, y doy testimonio. Fui a Cartagena en el carro. Al carro ida y vuelta a Cartagena, un carro normal con gasolina, son más o menos 4 o 5 tanqueados. En relación a este carro son 5 por 8, son más o menos 400.000 pesos. Fui con el hidrógeno, le eché gasolina, salí aquí de Bogotá, fui a Cartagena, eché gasolina llegando a Puerto Colombia. Me devolví, eché gasolina en Barbosa, Santander y llegué aquí a Bogotá otra vez y trabajé medio día más. En relación fueron 200.000 pesos, 180.000 pesos, me acuerdo tanto, que hice la relación en gasolina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en carretera el carro me ahorró casi el 60-70% en autonomía para combustible. Entonces, doy fe que es un combustible limpio. Me han parado los retenes de los del Gama, no he tenido problemas con ellos. En cuanto a que el carro, la tarjeta de propiedad no tienen que modificarla. En cambio, en gas natural ustedes tienen que modificar la tarjeta de propiedad con este sistema. No hay que arreglar nada. Y estoy agradecido con los porque el carro ha funcionado a la perfección. Y he recomendado a mucha gente y les aconsejo que le metan este sistema al carro, que es 1A.